Muy buenos días en esta hermosa mañana. Que Dios sea bendiciéndoles este día. Y como siempre, bienvenidos a su canal, sea la luz. Que sea la luz en tu hogar, en tu persona, con tu familia, con tus seres queridos. Que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida. Y que sea Él en todos tus problemas, en todo tu caminar. Que sea Él en tu trabajo, en todo lo que hagas, que sea Jesús, que es la luz del Padre en tu vida. Le damos gracias a Dios y siempre estamos agradecidos a Dios por darnos un nuevo día, una nueva oportunidad de darle gracias, porque aún no mereciendo estar vivos, hermanos, estamos vivos, estamos respirando, estamos con salud. Todo aquel que no tiene salud, que la luz de Jesús sea en tu vida, que sea Jesús sanándote, que sea Jesús en cualquier problema que tengas, que sea el Espíritu de Dios por medio de la obra de la muerte de Jesús, que sea el Espíritu de Dios, la obra de la muerte de Jesús y la resurrección, para que no se malentienda, y que el Espíritu Santo sea en tu vida. Amén. Que sea el Espíritu de Dios caminando contigo, que sea restaurándote, edificándote, que sea sanándote, que sea la luz, que es Jesús en tu vida. Amén. Le damos gracias a Dios, estamos completamente agradecidos por la nueva oportunidad que nos da de escudriñar su palabra, de seguir, que el Espíritu de Dios sea cambiando nuestras vidas, tocando nuestros corazones. Es la intención de este canal, que sea Dios primeramente glorificado, que sea Dios glorificado siempre, siempre. En este canal donde no se habla de religión, no se habla de ninguna secta, de ninguna denominación, escudriñamos su palabra porque es la única forma de conocer a Dios, la única. Y obviamente teniendo comunión con el Espíritu de Dios, ¿en qué? En oración, en ayuno, que eso yo tampoco sé, ¿verdad? Se dice, pero ayunar y orar, ¿verdad? Es orar y tener comunicación o comunión con Dios, con el Espíritu de Dios, orando y escudriñando su palabra, que es la que nos dice qué es lo que Dios quiere para nosotros en nuestras vidas. Amén. Y así le damos gracias a Dios y nos quedamos en Efesios 4, 1, 2. Vamos a estar, así si abren su escritura, vamos a seguir tengo que hacer los videos, vamos a seguir el video del video pasado, ¿verdad? Que dice predica la palabra y terminamos en Efesios. Vamos a seguir porque tenemos mucho que dar y así para hacer otro video y que no sea tan largo, porque pues obviamente ya me han hecho saber que muchas veces los videos son muy largos y volvemos a lo mismo. Cuando es la palabra de Dios y cuando es tiempo de darle la gloria a Dios, leyendo su palabra, no lo que dice el hermano Víctor, no, lo que dice su palabra. Entonces es fatiga de la carne, ya lo hemos visto en Isaías 8, perdón, en Eclesiastés, que es fatiga de la carne. A la carne no le gustan las cosas de Dios. A la carne no le gustan las cosas de Dios, no le gusta orar, no le gusta leer la escritura, por supuesto que no le gusta ayunar. Y ayunar no es dejar de comer, porque muchos piensan que dejo de comer y ya no. Es dejar de comer buscando en su palabra y teniendo oración con el Espíritu de Dios. Eso es ayunar. Eso es ayunar, no es nomás dejar de comer. Pero bueno, eso será para otro mensaje. Y así les pido que abran su palabra, que tengan todo siempre su palabra, una libreta para que apunten todos los versículos que se van a dar y que tengan su escritura a la mano, siempre, que tengan su escritura, porque Jesús, sus palabras fueron: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y entonces vamos a escudriñar su palabra, como dice la escritura, y es tiempo de darle la gloria a Dios, siempre. Y que sea el Espíritu de Dios en tu vida, cambiando tu vida, tocando tu corazón. Que sea del Espíritu de Dios tocando tu vida en esta mañana. Amén. Así vamos a leer Efesios 4, vamos a leer nomás el 1 y el 2. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. A la letra dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andes como es digno de la vocación con que fuisteis llamados,
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Otra vez, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Padre Santo, le damos gracias, Señor, y le damos toda la gloria y toda la honra. Dios Todopoderoso, Dios Eterno, Padre Celestial que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, de compartir la Escritura, Señor, de vivir, Señor, de estar respirando, Señor. Muchas gracias porque estamos sanos, Señor. Muchas gracias, mi Dios, porque usted ha estado con nosotros hasta hoy, Señor, y nos sigue dando oportunidad, Señor, para que su Espíritu sea cambiando nuestras vidas conforme a su palabra, Señor. Que esta ocasión, Señor, le pedimos ayuda al Espíritu porque reconocemos que somos faltos delante de usted, Señor, y que sea el Espíritu de Dios, Señor, guiándonos, Señor, para que esta palabra sea, esta semilla, Señor, sea puesta en el corazón y que no seamos nada más oidores, Señor, sino hacedores de su palabra, Señor, porque su palabra es verdad y es la que santifica, la que nos edifica, Señor, la que nos alumbra el camino, Señor, la que nos guía, Señor. En este momento, Señor, que usted sea, Señor, guiándonos, Señor, edificándonos, levantándonos, Señor. Que sea usted con toda persona, Señor, que está ahorita teniendo conflicto, que tiene alguna enfermedad, que tiene cualquier cosa, Señor, contraria, Señor. Que sea su espíritu, Señor, y su mano de poder en cada una de las personas, Señor. Le damos muchas gracias, Señor, por todo lo que nos da, Señor. Que no merecemos nada, Señor, pero usted lo da, Señor, porque usted es bueno, santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por su Hijo amado que vino a morir en este mundo hace 2000 años y que hoy está sentado a su diestra, Señor. Le damos gracias, Señor, por todo el amor que ha dado, Señor, y que nos sigue dando hasta hoy. Todo se lo pedimos, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Gracias, Señor. Gracias por todo. Así pues dice, yo pues preso en el Señor. Preso en el Señor. Este es Pablo dando cartas a Efesios, hermanos, amén. Os ruego que andes conforme es digno de vocación con que fuiste llamados. Aquí nos dice que Pablo es preso en el Señor. Y nosotros, hermanos, estamos vivos y dándole gracias a Dios. Y Pablo, en todas sus cartas, ¿verdad?, se dice ser esclavo, se dice ser preso de Dios. Y es lo que en verdad, hermanos, tenemos que buscar. Ser presos, esta carne, ser presos de la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Porque siendo presos, estando en su presencia, estando en su voluntad, somos libres de pecado y de la muerte. Siendo presos de Jesús, somos libres de pecado y de la muerte. Y ya lo hemos visto. Pecado es transgresión de la ley. Pecado es transgresión de la ley. No lo digo yo, lo dice su escritura en 1 de Juan. Dice, ser preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Humildad, mansedumbre, paciencia los unos a los otros en amor. Y estos son frutos, ya lo dijimos en el mensaje anterior, son frutos del Espíritu de Dios. Ese es la verdadera prosperidad. El amor, la paciencia, la mansedumbre, la humildad. Esos son los frutos y es la verdadera riqueza que proviene del cielo, proviene del Espíritu de Dios. Ese es
lo que no se puede comprar con ningún dinero. No puedes ir a la tienda y decirle, deme un kilo de paciencia, deme un kilo de humildad, deme un kilo de mansedumbre, deme un kilo de amor. Amor de Dios, no amor de nosotros. Porque el amor de nosotros no es bueno. Y ahorita lo vamos a ver conforme a la Escritura, conforme a su palabra, que es verdadera. Dice, preso en el Señor, y me hace recordar, y ya hemos visto estos versículos, pero vamos a Mateo 16. Mateo 16, y dice la Escritura, en Mateo 16, 24 al 27, dice la Escritura, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A eso se refiere Pablo con estar preso en el Señor. Porque si alguno quiere seguir en pos de Jesús, niéguese a sí mismo. Niégate a ti mismo. Niega tu voluntad en la carne, de ya no hacer conforme a tu carne. Todos hemos nacido de padres carnales, menos Jesús. Jesús, la semilla, fue depositada por medio del Espíritu Santo cuando se posa con María carne. María carne. María tuvo papá carnal y mamá carnal. Jesús no. Jesús tuvo papá, que es Dios Todopoderoso, por medio de su Espíritu, deposita la semilla y es engendrado en el vientre de María por la semilla del Espíritu de Dios que la depositó, y Jesús nace sin pecado concebido. O sea que no tiene los genes de un papá carnal, y María sí tenía papá y mamá carnal. Creemos nosotros en María por lo que dicen las Escrituras, pero no creemos que ella sea intercesora de nada, porque ahorita ella es carnal y Dios la usó y miró gracia entre todas las mujeres. Ella era perfecta para que el Espíritu de Dios se posara sin pecado y que naciera Jesús, pero ella era carnal igual que tú, igual que yo, y Jesús vino en carne también, pero sin pecado concebido. Y si nos vamos a Génesis, le da una profecía a Satanás y le dice que en la simiente suya, la simiente de la mujer, por eso vino Jesús de una mujer, porque la Biblia registra a la mujer engañada. Los que tenemos la desobediencia, los que fuimos transgresores de desobediencia somos los hombres, porque ella, la mujer, recibió el mandato de Dios. No, el mandato de Dios fue a Adán, y lo pueden corroborar en Génesis, ya lo hablamos en mensajes pasados. Suscríbete, hazle a la campanita y ve todos los videos donde Dios le da el mandamiento a Adán y no estaba Eva. Después está con los animales, Dios ve que no es bueno y entonces lo hace dormir. Después de que le dio el mandamiento a Adán, lo hace dormir, le saca una costilla y trae a una mujer, y trae a la mujer que es carne de su carne. Por eso es necesario escudriñar la Escritura para que no dejes que nadie te engañe. Tenemos una carnalidad idólatra, que idolatramos tanta cosa en el mundo, y Dios no le gusta la idolatría. Solo hay un Dios todopoderoso, uno, dice la Escritura: Padre, Hijo, Espíritu de Dios, uno. Estos tres son uno, estos tres son uno, un Dios. Solo hay un Dios todopoderoso, el Señor Jesús Cristo, el Señor Padre, Jesús Hijo, Cristo Espíritu de Dios. Un Dios todopoderoso,
Fuera de Él no hay nadie que le tengamos que pedir nada, ni nada. Creemos en los santos porque María fue santa cuando concibió a Jesús, pero después tuvo hijos y todos los profetas mandados a Israel han sido los santos de Dios. Y después de Jesús, Pablo, Juan, Pedro, todos ellos fueron santos de Dios. ¿Por qué? Porque escribieron la Escritura. Creemos en esos santos, pero no les pedimos nada a ellos. Nada. Y ahora hay otros santos que ni siquiera están en la Escritura. Y creemos supuestamente en varios santos que ni siquiera están en la Escritura. Que el hombre nos hace santos, no Dios. Entonces, si tú te niegas a ti mismo en tu carne, tu voluntad, y dejas tu voluntad para seguir a Dios, entonces es lo que está refiriéndose Jesús aquí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y muchos se apoyan aquí para tener una cruz acá. No, hermanos. Toma tu cruz, muérete con Jesús. Decide morir en la carne. Muérete, sé preso como Pablo en Jesús. Sé preso de Él. Que ahora lo que tú hagas, hazlo conforme a lo que Dios enseña en su palabra. Tome su cruz y sígame. Dice Jesús, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Ojo, todo lo que decimos tiene que estar, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí. Jesús vino a morir, ser crucificado. Él tomó su cruz y fue crucificado. De la misma forma nos está dando a entender que nosotros en vida hay que tomar la cruz y morir en la carne, ser juntamente crucificados con Él. ¿En dónde? En las aguas del bautismo. Todo el que pierda su vida por causa de mí, por causa de ser preso en Jesús, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y el ejemplo está en todos lados, hermanos, nomás que ahorita no sabemos quién está y quién no está en el reino de los cielos. A nosotros no nos toca juzgar eso es de Dios solamente. Para todas aquellas doctrinas que dicen, no, este se va, este no se va, y muchos ahí están en el infierno, yo fui al infierno. Eso no es cierto, eso no es cierto. Todos estamos muertos y todos han sido muertos. Dice la Escritura que los muertos en Cristo se levantarán primero. Los muertos en Cristo están durmiendo, no están ya en el cielo, están en los muertos. En Cristo resucitarán. ¿Qué quiere decir? Que están los muertos aquí. ¿Cómo? Del polvo eres, al polvo volverás. Polvo eres, al polvo volverás. Siempre decimos, ya están con Dios. No están con Dios. Hoy no. Están muertos, están durmiendo. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Por eso dice, ¿por qué aprovechará el hombre y si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa se dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, no con los hermanos que fueron arrebatados supuestamente. Hay una sola segunda venida, una sola segunda venida, no hay tercera venida. No, eso no es bíblico. Y métete en la Escritura y vamos a dar mensaje acerca, basados en la palabra, de que no hay ningún rapto. Porque ni en la palabra hay rapto, hay arrebatamiento cuando viene la segunda venida, que todo ojo le verá, todo, sean pecadores o no, sean hijos de Dios o no, todo ojo verá, y los muertos en Cristo resucitarán primero en su segunda venida.
No hay tercera venida, segunda venida. Y Él vendrá con sus ángeles, con sus ángeles. ¿Y a qué viene? Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ven cómo sacan de contexto todo lo que dice la Escritura? Pablo dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Y dicen, ya ves, no es por obras, no es por obras, no hay nada que hagas no hay nada que hagas. Jesús pagó todo en la cruz del Calvario. Pero la obediencia siempre no son obras. La obediencia a lo que su palabra dice, la obediencia a lo que Dios dice. Porque Jesús vino en carne, pero dice la Escritura que Él obedeció hasta la muerte. Y Él está sentado a la diestra del Padre porque Él en carne obedeció. La paga del pecado es muerte, por cuanto Jesús murió santo, perfecto. Dios lo resucitó de los muertos al tercer día y Él vive. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Todo tiene sentido. Dios nos ofrece vida por medio de su Hijo, que vino a enseñarnos el camino, la obediencia. La obediencia, ya lo hemos visto, la obediencia trae vida, la desobediencia trae muerte. ¿Qué quieres sembrar? Ya lo hemos visto también. ¿Quieres sembrar obediencia a lo que dice la Escritura o quieres sembrar desobediencia, rebeldía a lo que dice la Escritura? Eso es todo el Evangelio. Y vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Ahí vamos a pagar todos conforme a lo que hagamos. Si sabes la Escritura y no haces conforme a ella, pagaremos. Pero si eres que escudriñaste la Escritura y empezaste a moverte por medio de lo que Él dice, también vas a pagar. ¿Qué vas a pagar? Vida, porque fuiste obediente. Si sabes la Escritura y no obedeciste, ¿qué vas a pagar? Muerte. Así es, tan fácil. O sea que eso que no es por obras para que nadie se gloríe, eso no tiene nada que ver con la obediencia. Jesús pagó el precio de muerte que te correspondía a ti y a mí, pero Él nos enseñó a vivir de una forma, porque Él vino en carne, nos enseñó a vivir de una forma, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él nos enseña a vivir de una manera, y el Nuevo Testamento está lleno de la vida de Dios, de Jesús. Que no, el Nuevo Testamento no es así, ni el Viejo Testamento ya es así, no, es una palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, y todo fue cumplido por medio de Jesús, derramando su sangre preciosa por ti y por mí, pero Él fue obediente, tenemos que seguir el caminar de Jesús, y lo dice claro, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niégate, ya no hagas conforme tú haces, haz como Jesús, y tome su cruz y sígame. Es lo que dice Jesús. Nos regresamos a Efesios. Eso quiere decir preso en el Señor, lo que está diciendo Pablo. Yo soy ya preso en el Señor. O sea, está siguiendo a Jesús, negándose a sí mismo porque está preso en Dios y siguiéndole a Dios. El 2, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia a los unos a los otros en amor. En amor. El amor de Dios, porque el amor es un fruto del Espíritu. De eso habla Gálatas, ya lo habíamos mencionado en mensajes pasados. El primer fruto que habla la palabra en Gálatas 5, dice, lees todo el 5 y ahí salen los frutos de la carne, los frutos del Espíritu. Vamos para allá, vamos a Gálatas.
No lo tenía, pero vamos a Gálatas. Gálatas 5, del 16 al 23, dice la escritura: digo pues andar en el espíritu. ¿Cuál espíritu? El espíritu de Dios, porque dice grande, espíritu. Pablo siempre lo corroboró, está preso en el Señor. ¿Por qué? Porque está gobernado por el espíritu de Dios. Ya no hace conforme a la carne, y hace conforme al espíritu, y el espíritu de Dios no te guía a desobedecer a Dios. Eso es una mentira garrafal de tantas predicaciones y tantas doctrinas que hay allá afuera diciéndote que ya los mandamientos ya no. El Espíritu Santo no puede hacerte ni te puede guiar a desobedecer a Dios. Eso jamás va a pasar, jamás. Por eso no dejes que nadie te engañe. No dejes que nadie te engañe. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo. Dios no cambia. El que tiene que cambiar es uno, conforme a lo que Dios dice, no conforme a lo que nosotros decimos o lo que se enseña allá afuera. Digo pues andar en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu de Dios, y el del espíritu de Dios es grande, es contra la carne, y se oponen entre sí. Se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Para que no hagas lo que quisieres. Cuando recibimos a Jesús, entonces ahí empieza una batalla. ¿Por qué? Porque tenemos que morir en la carne. Tenemos que estar presos como Pablo en la carne, ya presos. Vivir en el espíritu, no en la carne. Para que no hagas lo que quisieses, pero si sois guiados por el Espíritu, el grande Espíritu de Dios, no estás bajo la ley. Y esto lo sacan del contexto. ¿Por qué? Porque te dice Pablo, ya no está en la carne, está bajo el Espíritu. Y si estás bajo el Espíritu te va a guiar a obedecer. Por eso ya no estás bajo la ley, porque cumples la ley. No la aboles, no la transgredes. No eres ya no eres transgresor de la ley, porque estás en el Espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Es mandamiento o no es mandamiento? No adulterarás. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. No es mandamiento no ser idólatra, que estamos idolatrando todo menos al que debemos de darle la gloria, a Dios. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todos esos frutos en la carne, si las estamos haciendo, lo dice la Escritura, no lo digo yo. No heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, el primero es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque si estás regido por el Espíritu ya no eres desobediente, mas tiene los frutos del Espíritu Santo, que es amor, benignidad, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son los frutos que provienen de Dios, no provienen de la carne. La carne no da estos frutos. La carne no da. Principalmente el amor. El amor de Dios, no el amor de nosotros. El amor de nosotros es malo. Nosotros tenemos que estar presos en Dios, guiados por su Espíritu, para ser guiados por su amor. Por su amor. Vamos a 1 Corintios para corroborar lo que estamos diciendo. No es tu amor, no es mi amor. Nuestro amor, o tu amor tú lo puedes ver de alguna manera, mi amor también lo puedo ver de otra manera. Nuestro amor de todo el mundo es malo. El amor del mundo es malo.
lo vamos a ver con la escritura. El amor que proviene de Dios es verdadero. Es verdadero. El amor, el fruto del Espíritu de Dios, que es el primero amor, es verdadero. Y lo vamos a corroborar con su escritura. 1 Corintios 13. Vamos a leer del 1 al 13. Dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios de toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Podemos ver, estamos hablando las obras que dice Pablo, no es por obras para que nadie se gloríe. Ahora, la fe, sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11. Pero aquí, en el Espíritu, a los Corintios, Pablo les está diciendo: pero si tienes toda la fe, pues no tienes amor, nada soy, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, obras, repartiese todos mis bienes, no es por obras para que nadie se gloríe. De eso habla Pablo, no de la obediencia. Si repartía todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregare mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. Ojo, subrayen ahí para que vean cómo el amor de nosotros no es bueno. El amor de Dios es el bueno. El amor es sufrido. El fruto del Espíritu, el amor es sufrido. Es benigno, benignidad, fruto del Espíritu, sufrido. Jesús vino a qué? Fue crucificado y murió por nosotros. Derramó su sangre preciosa. El Padre manda a su Hijo, no es sufrido, mandó a su Hijo para morir por nosotros. Y creemos que solamente Jesús sufrió su muerte. Y el Padre dio a su Hijo en una cruz, por ti y por mí. Es benigno, el amor no tiene envidia. El amor verdadero no es envidioso, ¿verdad? En el mundo, el amor, ¿verdad? Que hay envidia en todos lados. El amor no es jactancioso, no se jacta, no se envanece. El amor no cambia. Porque hay tanto divorcio, porque hay tanto odio entre los padres y los hijos, porque el amor no deja de ser, no se envanece. El amor no cambia. Cambiamos entre padres y hijos, porque hay tantos divorcios, porque cambia. Primero, ¿cómo te amo? Y ahí vienen los problemas y ya no quiero. Y hoy estamos en un mundo de tanta desobediencia que ya se casan, ni una semana dura, donde ya se separan. Ya no me gustó. Porque el amor verdadero proviene de Dios. No hace nada indebido. El verdadero amor no hace nada indebido. No busca lo suyo. Jesús vino a buscar lo suyo. No, vino a cumplir su palabra y vino a amarnos a ti y a mí y a morir por ti y por mí. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Toda la verdad. No nada más no 9 mandamientos, 10 mandamientos de la verdad, porque dice en Salmo 19, vean todo el Salmo 19, dice que sus mandamientos son verdad. Son los mandamientos de Dios, no los mandamientos de los fariseos, ni del pueblo de Israel. Es algo. Y lo dije el mensaje pasado: si Dios quita sus mandamientos, entonces Dios no es Dios. Porque a mí me dice la Escritura que Dios no cambia. Y Dios no cambia. El que tiene que cambiar eres tú. A lo que dice la palabra. No a lo que dice el hermano Víctor, no a lo que dicen los fariseos ni los escribas. No. Lo que dice su palabra, porque su palabra es verdad. Y lo que dice Dios, porque lo que dice Dios siempre es verdad. Si Dios no miente, ¿cómo es posible? Si Dios no miente, todo lo que Dios dice es verdad, porque Él es verdad. Dios no miente.
se ha dado una guía para nosotros seguir su amor y estar en su amor, entonces es verdadero. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, y la verdad es Dios. Hay 5 verdades, en mensajes pasados ya lo dije, 5 verdades que es una sola verdad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, por medio de su palabra dicen que es verdad. Su palabra es verdad y los 10 mandamientos son verdad. Lo dice la Escritura, no lo digo yo, es un mensaje, búsquenlo para que vean con la palabra de Dios. Se goza de la verdad, no de la injusticia. La injusticia está fuera de la verdad de Dios. La injusticia, por eso el pecado es transgresión de su ley, de sus mandamientos. Tan simple. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Las profecías se van a acabar. Cuando ya llegue Jesús, ya todas las profecías han sido dadas para todos nosotros, para que nosotros veamos que Dios es verdadero y que todas sus profecías se van a cumplir. Cuando venga Jesús ya no hay necesidad de profecía. Ya no. Cuando venga Jesús ya va a establecer su reino aquí en la tierra. Primero vamos a ir 1000 años, el día de reposo, 1000 años con Dios, porque Jesús es el reposo. Y después va a crear nuevos cielos, nueva tierra, aquí mismo, no en otro lado. Las profecías, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán. Las lenguas y la ciencia acabarán, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre dejé lo que era de niño, Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. El amor. Los 10 mandamientos es el amor de Dios, porque los 4 primeros es el amor al Padre, y del 5º al 10º es el amor al prójimo. Jesús vino a cumplir y a vivir conforme a lo que Dios dice, sus mandamientos, no conforme a lo que uno piensa que es bueno. El mayor de todos es el amor. Si no tengo amor, nada soy, dice la Escritura. Si no tengo amor, nada soy. Si no tenemos amor, nada somos, dice la Escritura. Y es ahí donde Jesús se refiere a nunca os conocí. Todo va ligado, todo va. Ahora ya no estamos en la maldad, somos obedientes a lo que dice la Escritura. La obediencia da vida, la desobediencia y rebeldía dan muerte. Si quieres seguir en rebeldía, eso es tú y con Dios. Pero la decisión desde el principio es por medio de obediencia. No comas de ese fruto. Y ven, la carne trajo frutos del Espíritu. Ya no comas de esos frutos. Ira, lo vimos en Gálatas. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ya no comas de esas carnes. Ya no comas, ya come del Espíritu, frutos del Espíritu. Siembra frutos del Espíritu. Llénate de Dios y de sus frutos, que es amor, gozo, paz, benignidad, templanza, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, porque tienes el amor perfecto que viene y proviene del Espíritu de Dios. Por eso en Mateo 7:21, dice la Escritura, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de su Padre es diferente a la voluntad de Jesús. Absolutamente no. Y la voluntad del Padre que dio en el monte con Moisés, 10 mandamientos, porque empieza Éxodo 20, empieza: y Jehová Dios dijo estas palabras. Y vienen los 10 mandamientos. Dijo estas palabras. Palabra. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, que está en los cielos. Y la gente, ¿cómo no entiende? Jesús está en la tierra y el Padre está en los cielos. Ahora dicen, Jesús es el Padre. ¿Cómo? No. El Padre siempre ha estado en los cielos. Jesús vino en carne y luego el Espíritu Santo del cielo, el Espíritu de Dios bajó, descendió y se posó en Jesús. No hay tres dioses, es un Dios todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y ahí vemos que con Juan lo bautiza Jesús. Desciende el Espíritu de Dios. Jesús está en carne, no vino como Dios, vino en carne, vino como tú y como yo en carne, sin pecado concebido. El Espíritu Santo se posa en Jesús. Pablo aprendió exactamente todo lo que Jesús vino a hacer, porque Jesús no estaba guiado por ninguna carne. Jesús vino a ser el verdadero templo de Dios, caminando conforme al Espíritu de Dios. Y en los cielos se abrieron y unas palabras del cielo: el Padre, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado. Un Dios, dice la Escritura, estos tres son uno. Y acuérdense, vean en los mensajes pasados, está la Escritura donde dice: tres son los que están de testimonio de Dios. Tres son los que dan testimonio del cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, una unidad perfecta. El matrimonio son dos, que siendo uno, el esposo y la esposa que estableció Dios, y serán una sola carne, y estableció el matrimonio para que seamos uno. Un matrimonio, uno. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos? Y esto ya lo he dicho. ¿No profetizamos? ¿Qué dice? Si profetizaras y no tienes amor, nada eres. Estas son las obras de las que habla Pablo. No es por obras para que nadie se gloríe. No es que tengas tanta sanidad, no es que tengas tanta fe. Es más, no es que tengas tanta fe. Si no tienes amor, nada eres. Lo acabamos de leer. Profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Es malo? No, al contrario, hay que echar fuera demonios en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es poderoso. Pero eso no te da la salvación. Aquí lo dice: y en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué leemos? Que Jesús viene con los ángeles y va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Ven cómo no es por obras para que nadie se gloríe. Pablo está hablando de otra cosa, no de obediencia. La obediencia a Dios no tiene nada que ver con las obras. Y la obediencia más grande, recibimos su perdón por su amor. Por su amor recibimos el perdón, no porque nos hayamos ganado nada. No porque merecemos el amor de Dios. ¿Quién merece el amor de Dios? Nadie. Nadie lo merece, mas sin embargo Dios lo da todos los días. Te da oportunidad a que te arrepientas, a que te busques de Él, a que escudriñes su palabra todos los días. Apartaos de mí, hacedores de maldad, y si amor, y si
el pecado es transgresión de la ley, del amor perfecto de Dios, 10 mandamientos, el amor perfecto de Dios, quiere decir que estás cruzando el amor perfecto de Dios cada vez que eres transgresor de la ley, del amor, no la ley que apedreaba, no, esa sí fue dada al pueblo de Israel, los 10 mandamientos que son para toda la humanidad. Eclesiastés 12, ya lo vimos, y esto es todo del hombre, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es todo del hombre, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eclesiastés 12:12, léelo. No dice, esto es todo de los judíos ni del pueblo de Israel. No, esto es todo del hombre, teme a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Ya lo vimos también en el mensaje pasado. ¿Qué es temer a Dios? Guardar sus mandamientos, tenerle respeto a Dios porque es lo que Él dice, no lo que los fariseos dicen. Aquí está la palabra. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Yo declaré, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca estuviste haciendo conforme al amor perfecto de Dios. Apártate de mí, no te conozco. ¿Cómo demostramos que los 10 mandamientos es verdad? Mire, Marcos 12. Marcos 12, vamos a ver, 28, del 28 al 34. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, sabía que les había respondido bien. Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y esto está en Deuteronomio 6 para que vayas y lo leas. Y es despuesito de que Dios dio sus 10 mandamientos, porque Deuteronomio quiere decir segunda ley, que es la misma ley de Éxodo, es la misma, son los 10 mandamientos dados a Moisés, porque acuérdense que Moisés quebró las tablas, porque el pueblo de Dios estaba en idolatría, idolatrando otra cosa que no es Dios. Deuteronomio es en griego, Deuteronomio, nomía es ley. Está en Deuteronomio esta palabra, amarás a Dios. Ese es el primero, de los 10 mandamientos son los primeros 4. Amar a Dios con todas tus fuerzas, cumpliendo los 4, no quitándolos, cumpliendo los 4, no quitándolos, cumpliéndolos. Amarás a Dios con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, con todo lo que eres. Cumple los 4 primeros mandamientos de los 10. Y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Si ves, todos, ¿cómo dices que amas a Dios? Guardando lo que Él dice, para el amor que Él quiere, no el que tú quieres. Dios dio los mandamientos precisamente porque es el amor de Dios. Los primeros 4 es el amor. ¿Cómo le muestras el amor a Dios? Por esos 4 primeros mandamientos. Y eso es amarle con todas sus fuerzas, toda tu mente, con todo tu corazón. Y si tú le amas con todas tus fuerzas, eres preso, como Pablo. ¿De quién? De Dios. Estás libre de pecado, porque pecado es infracción de la ley. En 1 de Juan está, ya lo hemos visto. Este es el principal mandamiento, el principal. Pero quitan, o sea, Jesús no vino a quitar nada. Y el segundo es semejante, no es igual, no es lo mismo, pero es semejante.
Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Eso está en Levíticos 19, para que lo vayas y lo busques en Levíticos. ¿Qué es Viejo Testamento? ¿Ha sido abolido el Viejo Testamento? Absolutamente que no. Toda palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, ha sido inspirada por Dios, dice la Escritura. No más que a nosotros la carne, la carnota y todas las enseñanzas de hoy es: no, ya esos ya están allá lejos. El Viejo Testamento es para el pueblo de Israel, para allá. No dejes que nadie te engañe, porque Dios no cambia. El que tiene que cambiar es uno. Amor al Padre, amor al prójimo. 10 mandamientos, primeros 4, amor al Padre, del quinto al 10, amor al prójimo. Y eso Jesús lo vino a enseñar. No lo vino a abolir, lo vino a enseñar. Por eso dice: no os conozco. Y en Primera de Juan, ya vimos en Primera de Juan que Dios es amor. En Primera de Juan 2, 1, esto ya lo hemos leído, pero con la palabra de Dios y Nuevo Testamento, dice Primera de Juan 2, 1 al 6, dice: hijitos míos, ¿por qué escribes hijitos míos? Si no tienes que llamarle padre a nadie. Y él se refiere a hijos míos, porque es el Espíritu de Dios que Juan está escribiendo. Ha sido inspirada toda la palabra por medio de los santos, inspirada por el Espíritu de Dios. Por eso dice: hijitos míos. El Espíritu está diciendo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no seas desobediente, para que perseveres en la fe, obedeciendo, amando a Dios y al prójimo, para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre. Ven, todo lo que decimos tiene que estar basado en la Escritura. Jesucristo es nuestro abogado, es el sumo pontífice, es el puente entre Dios y el mundo. Y todo aquellos, no el mundo desobediente, todo el mundo, toda persona que ya recibió el perdón de Jesús, su sangre, el Hijo que fue mandado a morir por ti, y que ahora caminas y tienes una nueva vida, entonces Jesús, eres el puente, porque dijo Él ser el camino y ese puente a Dios, y nadie llegará al Padre si no es por mí, si no es por el sumo pontífice que es Jesús, el abogado que tenemos ante el Padre. Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Ven? Él es la propiciación de nuestros pecados. Él es, no hay nadie más. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El problema es que leímos en San Juan 3:16, ¿ven? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Porque Dios no vino a condenar, vino a salvar. Y de ahí ya nomás se quedan. Y despuesito, ya lo vimos, que dice: pero esta es la condenación, que amaron más las tinieblas, que los hombres, no hijos de Dios, hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, se apartaron de la luz, del verdadero amor de Dios. Amaron más las tinieblas que la luz. En San Juan 3:16 lo lees todo completito. Esa es la condenación. No solamente por los nuestros, sino que también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que cuando le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Porque sus mandamientos son amor. Los 10. El que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Y cimentados con la palabra,
la verdad no está en él, porque no guarda sus mandamientos. Y si no guarda sus mandamientos, la verdad no está en él. ¿Se acuerdan en Isaías 8 lo que leímos? ¿Qué leímos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En otras palabras, no ha salido la luz, porque si no ha amanecido, estás en oscuridad. Si estás en oscuridad, estás en desobediencia. Si eres desobediencia, tienes pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Y qué es pecado? Desobedecer. ¿Y qué es pecado? Desobedecer. Estás en la oscuridad. Y todo lo que tenemos que hablar es por lo que Dios dice, no lo que la gente piensa, porque uno cree. Es cambiar nosotros a la palabra, no acomodar la palabra a lo que nos conviene. No hacer como el mundo, y hoy te ves en el mundo, que hacen completamente distinto a sus mandamientos, que son sus mandamientos, y el tal es mentiroso, lo dice la Escritura. Nosotros conocemos y guardamos mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, porque toda su palabra, el núcleo del Viejo Testamento son los 10 mandamientos, el núcleo del Nuevo es Jesús, y Jesús es el arca del pacto, porque llevaba dentro de los 10 mandamientos y él los guardó perfectamente para morir santo. El que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que guarda sus mandamientos, el amor de Dios se ha perfeccionado. Y el que no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Lo dice la palabra, Nuevo Testamento, no lo dice Víctor Cervantes, ni los fariseos, ni los profetas, no, la palabra. Ni los fariseos, ni los escribas, perdón. Y en Isaías, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y Jesús es la luz. Por eso te digo que sea la luz en tu vida. Y en Jeremías 31, del 31 al 33, que dice: nuevo pacto haré con la casa de Israel, porque violaron mi pacto. Israel violó mi pacto, pero yo haré un nuevo pacto, pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Ese es el propósito, de que nosotros seamos obedientes teniendo sus mandamientos en nuestros corazones. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y ven, el que dice que conoce a Dios y no guarda los mandamientos, ¿qué dijo Jesús? No os conocí. O sea, no guardaste los mandamientos, no guardaste estar en el perfecto amor que Dios es. Porque Dios es amor. Dios es amor. Y en 1 de Juan 4, 7, 16, 1 de Juan 4, 7, 16 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, porque el amor proviene de Dios. El amor perfecto, que dice ¿en quién? Lo leímos en Corintios, 1 Corintios 13. Y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pecado es transgresión de su amor. Pecado es transgresión de su amor. Desobediencia es transgresión de su amor. ¿A quién? Al Padre y al prójimo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios vivió en su Hijo unigénito, envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él, ser presos de Jesús. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que el amor, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, por nuestra desobediencia. Él es la propiciación perfecta. Él vino a morir perfecto. Y ahora que tenemos, recibirle, amarle. ¿De qué manera? De la misma manera que nos amó Él, guardando los mandamientos, no aboliendo.
Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu con E grande. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Jesús es el Salvador del mundo, porque es el testimonio del Padre. Todo aquel que confiese que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Dios permanece en Él y Él en Dios. ¿Pero en qué debemos permanecer? ¿En qué? En su amor. El primer mandamiento es amarás. El primero, oye Israel, ama a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Vea, toda una doctrina que dice, no, ya los mandamientos ya no, eso ya. Si Dios es amor y sus mandamientos son amor, sus mandamientos, no la ley que establecida al pueblo de Israel, sus mandamientos. Porque toda la paga de esa ley era porque transgredías los mandamientos. A Jesús lo querían apedrear todo el tiempo cuando no era transgresor. ¿Por qué? Porque los fariseos y los escribas estaban más listos para apedrear que tener el amor de Dios perfecto, que son los 10 mandamientos. Colosenses 3. Colosenses 3, del 1 al 17 dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, ven, habéis resucitado, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Si ya te crucificaste, ya no vives conforme a tu carne. Eso es estar crucificado con Jesús. Eso es andar como Él anduvo, dice 1 de Juan, lo acabamos de leer. Si pues habéis resucitado con Cristo, ya resucitaste con Cristo, ya tienes una nueva vida en el Espíritu, ya no vives conforme a tu carne. Buscad las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? La voluntad de ¿quién? Del Padre. No busques las cosas en el mundo. Y nosotros seguimos necios buscando las cosas del mundo y hacen conforme al mundo, y nosotros debemos de hacer conforme a Dios, no conforme al mundo. Y hoy en el mundo hasta se guarda otro día que no es establecido por Dios. En ningún lado en la Biblia dice que Dios estableció otro día para darle la gloria. No dejes que nadie te engañe. Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, que es fornicación. Mandamiento no es mandamiento. Impureza, palabras desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría. La idolatría. Idolatramos tantas cosas en vez de amar a Dios, en vez de seguir lo de Dios. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Obediencia a la vida, desobediencia trae muerte. Ahora estamos en Jesús, ya no estamos en Adán. Ya estamos en Jesús, ya no estamos en Adán. Ya no estamos en Adán. Adán vino perfecto, pero desobedeció como el fruto, y todos venimos de Adán. Haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Ven?
Dios ama al mundo, pero no te ama como tú eres. Te ama tanto que dio su Hijo unigénito y quiere que te acerques a Él, que obedezcas. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Nunca es lo que sabes de la palabra, sino que haces conforme a lo que Dios dice. La obediencia no tiene nada que ver con las obras que Pablo dice. O sea, Pablo nunca la intención fue, no es por obras para que nadie se gloríe. No está mencionando Pablo allí la obra, tu obra, la obediencia. Pues primero por Jesús, por su muerte, por su sangre, y naces de nuevo, ya no sigues conforme al mundo, ya sigues a Jesús, y seguir a Jesús en su caminar, en su enseñanza, en su doctrina. Amor verdadero, no amor de nosotros, ya no cubrimos eso. No busca lo suyo, el amor es sufrido, el amor verdadero proviene de Dios. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se ha renovado hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión. Siempre Pablo ya estaba hablando de la circuncisión, ya no. Antes la circuncisión había sido pedida en la carne. Ojo, Jesús fue cortado en la carne. Fue crucificado nuestro Señor en su carne. Ya ese pacto ya no es circuncisión, ya circuncídate el corazón, guardando los mandamientos. Primera de Corintios, Pablo le dice: esto ordeno hoy, el que esté incircunciso, que es incircunciso, el que esté circunciso, ya no se circuncide. Dice: más guardar los mandamientos de Dios. Primera de Corintios 7:19. Circuncídate el corazón, guarda los mandamientos de Dios. Pablo, a la carta de los Corintios, pero ese no lo quiere leer la gente, porque quieren seguir en rebeldía. Esto ordeno en las iglesias, sino el guardar los mandamientos de Dios. Circuncídate el corazón. Jeremías 31 al 33 dice: el nuevo pacto, escribiré mi ley en sus corazones. Circuncídate el corazón. Haz como Dios dice y no como el mundo hace. Donde no hay griego, circuncisión ni circuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, santidad, santos. Persevera en la fe, santifícate, como por medio de la palabra y por medio del Espíritu de Dios. Santifícate. Santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, de paciencia, otra vez los frutos del Espíritu. La verdadera prosperidad, la verdadera riqueza de Dios: mansedumbre, paz, benignidad, templanza, amor, gozo. Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y si no perdonamos, hermanos, ¿cómo podemos decir que Dios está con nosotros? Si la gente nos deja de hablar y si la gente nos hizo algo y nos dejaron de hablar, tú perdona. Tampoco se trata de ir a rogarle a la gente, porque si la gente te deja de hablar, pues ni modo de que tú ruegues, ¿no? Pero bendícelos. Porque no se trata de andar rogándole a nadie. Si ellos tienen su problema,
y respétales y bendíceles y perdónales. Porque eso sí, si tú no perdonas, Dios no te perdona. Si quieres sembrar, cosecha. Si te dejan de hablar, Dios les bendiga. No tienes que andar buscándolos si te dejan de hablar. Todas te hacen algo, todas te dicen algo, todas te hacen algo y todas vas a ir a buscarlos. No se trata de eso. Se trata de perdonar. Y cuando ellos te dejan de hablar, ellos te dejan de hablar. Así será. Es como Dios. Si el hombre se aparta, ¿a poco Dios los busca? No, Dios derramó su Espíritu Santo y está en uno buscar de Dios. Así como todo aquel que ofende y que deja de hablar, también tiene que reconocer y venir. Es la misma. Tú perdona, tú ama, tú pide a Dios por ellos, que Dios los bendiga. Pero si te dejan de hablar, además la Escritura también lo dice, si no aceptan, sacúdete el polvo de tus pies y tú sigue buscando a Dios, llénate de Dios y que Dios los bendiga. Vestidos de amor, vestidos de amor. Por eso cuando Jesús da un nuevo mandamiento, en Jesús 13, Juan 13, Jesús dice, 31 al 35, dice la palabra de Dios: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también la glorificará en sí mismo y enseguida la glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros, un poco me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir, un mandamiento no os doy. No dijo Jesús, quiten los otros 10 y ahora es este nuevo. No. Porque dijo Jesús, acabamos de leer, que el primer mandamiento, el primero, el más importante, es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dios no está quitando los 10 mandamientos para dar uno solo. No. Está dando un nuevo mandamiento con los 10. Dice, un mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, porque Él ya lo hizo y está presto para morir por nosotros, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Tú ama. Tú ama. En esto conoceréis que sois mis discípulos cuando ames. Por eso hoy la gente no quiere ni acercarse a Dios, porque hemos hecho una terrible religiones en vez de amar. En esto conoceréis que sois mis discípulos cuando se amen los unos a los otros. Del 5 al 10 se cumple, porque dijo Jesús. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso está en Levíticos. O sea, Dios desde el Viejo Testamento nos está diciendo. El pueblo de Israel no lo entendió. Todavía hoy no lo seguimos entendiendo. El nuevo pacto es que Jesús murió por ti, santo, puro, limpio, y su sangre preciosa nos limpia, nos santifica. Se trata de recibir su sangre y ahora ser como Él hizo, andar como Él anduvo, dice en Primera de Juan. ¿Cómo? Con sus mandamientos. Y adelantito, Juan 15, 8, 17, dice la palabra de Dios: en esto es glorificado mi Padre, ¿ven? Mi Padre es glorificado, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. Seas así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Eso es conocer a Jesús. ¿En cuál amor? Si guardaréis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Mis mandamientos, no el mandamiento que acaba de dar. Por eso Jesús no abolió los mandamientos, los cumplió. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre,
¿Los mandamientos de Jesús son diferentes al del Padre? Absolutamente no. Y permanezco en su amor. Subrayen esto. Porque hay tanta doctrina ahí afuera que se olvidan de los mandamientos de Dios cuando no es cierto. Jesús, la intención de Jesús es que los tengamos en el corazón. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, vuestro gozo sea cumplido y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros. Ven, este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él nos llama amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Apártate de mí, hacedor de maldad. No importa las obras que hagas, predicar, cantar, echar fuera demonios, todas esas obras que sí habla Pablo, no es por obras para que nadie se gloríe, es por obediencia y siempre ha sido. Nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, y no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, Jesús nos dice amigo, pero todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Él es el camino, la verdad y la vida. El camino al Padre, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleves mucho fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Fruto del cual? Del Espíritu, paz, amor, benignidad, templanza. La riqueza verdadera. Para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si tú amas a Dios, vas a amar a tu prójimo. Si tú amas a Dios, vas a amar a tu prójimo. Si tú amas a Dios, los primeros 4 mandamientos, si tú amas a Dios, amas a tu prójimo. Si tú no amas a tu prójimo, no amas a Dios. Y viceversa. El amor verdadero es quien Dios es, ya lo vimos. Dios es amor. Y nadie de nosotros vamos a entrar por obras. Vamos a entrar porque tenemos y permanecemos en su amor, que son los mandamientos de Dios. Si todo pecado es transgresión de la ley, transgreder su amor. Nunca os conocí, aunque hayas hecho obras que hayas hecho. Pero la obediencia, amar, es porque Dios es amor y ama a Dios. Ese es el primer mandamiento. Jesús lo dijo, el más importante, amarás a Dios. Oye pues Israel, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios, por sobre todas las cosas, por toda tu mente, todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amor al Padre y amor al prójimo. No puedes tú decir que amas a Dios y no guardas sus mandamientos. Lo leímos en 1 de Juan, porque el tal es mentiroso. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Palabra de Dios, Nuevo Testamento. No dejes que nadie te engañe. Acércate a Dios. Acércate a Dios en este día. Lee su escritura, apunta los versículos, lee la escritura. Tú lee la escritura y que el Espíritu de Dios sea guiándote, que Dios sea guiando tu vida. Suscríbete al canal, dale like, compártelo. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre de pecado y de la muerte. Señor, le damos gracias por este día, Señor.
que esta palabra sea edificando, Señor, levantando, Señor, a todo aquel, Señor, que necesita de tu palabra, Señor, que necesita de tu amor, Señor. Gracias le damos, Señor, por todo lo que hace, Señor, por todo lo que nos da. Gracias le damos, Señor, porque ya ha dado todo, Señor. Ha dado a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor. Nos ha dado todo, Señor. Nos ha dado su palabra, nos da, Señor, de su Espíritu, Señor, para que seamos guiados por Él. Y, Señor, que sea usted, Señor, guiándonos, cambiándonos. Perdónenos, Señor, porque sabemos que somos pecadores delante de usted, Señor. Que sea usted, Señor, perdonándonos, Señor. Que nos libre, Señor, de todo pecado, de toda maldad, de todo lo que a usted no le agrada, Señor. Y que usted esté escribiendo, su Espíritu, Señor, esté escribiendo sus mandamientos en nuestros corazones, Señor. Y lo ponga en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Para ser dignos delante de usted, Señor. Delante de usted, Señor. Sea cambiando nuestras vidas, Señor. Que sea tocando, Señor. Se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Que Dios les bendiga y que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida. Que seas guiado por el Espíritu de Dios. Dios te bendiga.